¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto, bienvenidos a su canal, Eric Miranda TV, en donde vamos a hablar el día de hoy de un tema jurídico, un tema de importancia, no solamente para los estudiantes, principalmente va dirigido a ellos, sino para cualquier persona que esté interesada en conocer un poquito más del mundo jurídico y específicamente del mundo de los contratos, aspectos vitales, fundamentales, prácticos de los contratos o del negocio jurídico. Me refiero a lo que en derecho privado se conoce como patología negocial, que tiene que ver con la invalidez y la ineficacia del negocio jurídico y específicamente dentro del negocio jurídico de los contratos. Así que una vez más, bienvenidos y vamos a lo que viene. Cuando hablamos de patología, una patología en medicina es aquel trastorno orgánico, fisiológico, en general aquella alteración de la salud en las personas, aquel trastorno en sus tejidos, en su organismo, en sus funciones vitales, todo lo que viene a alterar el estado normal, lo que se considera el estado normal de la salud de una persona. Eso es una patología, una alteración de la salud. Bueno, al hablar de patología negocial y trayendo el concepto que acabamos de citar, el concepto médico de patología, pues la patología en el derecho privado es aquella distorsión, aquella alteración o aquella deficiencia que presentan los contratos, sea en su nacimiento o bien sea durante la ejecución del contrato, que torna imposible o se convierte en una causa para anularlo, o bien que el contrato por alguna deficiencia no nace, no surge a la vida jurídica. Doctrinariamente se ha establecido que estas patologías, y siguiendo aquí al maestro Víctor Pérez, pueden producir una invalidez o una ineficacia del negocio jurídico. La invalidez, entendida o referida a vicios congénitos, es decir, a vicios de nacimiento del contrato del negocio jurídico, que afectan su formación, que afectan su nacimiento, y se distinguen aquí. Entonces comúnmente se distinguen en las categorías de nulidad por eventualmente una ausencia total de uno de los elementos esenciales del contrato o del negocio jurídico, elementos esenciales como por ejemplo la voluntad, el consentimiento de la persona, que son elementos esenciales, o eventualmente, y producen nulidad absoluta, o eventualmente situaciones que pueden producir una nulidad relativa, como en el caso de lo que conocemos vicios del consentimiento, que producen una anulabilidad, no una nulidad absoluta, sino una anulabilidad. Vicios del consentimiento que conocemos como error, dolo, violencia, siguiendo en esta clasificación al maestro Alberto Brenes Córdoba. Cuando se presenta una ausencia de uno de los elementos esenciales del negocio jurídico, por ejemplo, la licitud del objeto, que hemos visto que el objeto, una de las exigencias del objeto es que debe ser lícito. Bueno, cuando hay una ilicitud en el objeto del negocio jurídico, claramente eso representa o implica un defecto de nacimiento, un defecto congénito
un defecto que desde la fuente del negocio jurídico provoca que éste no tenga ninguna validez, es decir, sea nulo absolutamente. Falta la voluntad, una ausencia de voluntad, o inclusive la causa no sea una causa justa, y por lo tanto eso provoca, igualmente produce una nulidad en el negocio jurídico, una nulidad congénita. Y eso es lo que tiene que ver entonces con el concepto de invalidez. Y es una patología negocial, una alteración del negocio jurídico, que aunque eventualmente pueda estar representado o plasmado en un contrato autenticado ante fedatario público, otorgado ante fedatario público, pero hay un vicio de nulidad que imposibilita su ejecución. Y también, como les acabo de mencionar, pueden referirse estas deficiencias o estas patologías a vicios de carácter relativo, como los vicios del consentimiento, que si bien es cierto, no se presenta una causa para establecer una nulidad absoluta, como es en el caso de la ausencia de voluntad o del objeto ilícito, pero podría haber un vicio en el consentimiento por una alteración, como el error o la violencia o el dolo, que puede eventualmente provocar la nulidad, es decir, hay una anulabilidad o una nulidad relativa, que solamente operaría en el caso de que la parte a la cual le afecte o le perjudique o se sienta perjudicada, la invoque y la haga valer esa nulidad. Consecuentemente, también provocaría la imposibilidad de ejecutar el contrato o el negocio jurídico de que se trate. No necesariamente un contrato como tal, sino un negocio jurídico en general, como puede ser un testamento, por ejemplo. Pero por otra parte tenemos la ineficacia, ya no la invalidez, sino la ineficacia, es decir, el contrato, el negocio jurídico nace a la vida jurídica de una forma válida, de una forma correcta a la luz del derecho, pero durante la ejecución, durante el desarrollo del negocio jurídico, se presentan vicisitudes que pueden estar previamente, condiciones que previamente pueden estar establecidas en el negocio jurídico, o no, o puede ser que no, pero que vienen las unas y las otras, vienen a afectar la producción de los efectos deseados de aquel negocio jurídico. Porque hablemos de un contrato, las partes contratantes lo hacen, efectúan aquel contrato con la intención de cumplir las cláusulas, los diversos pactos establecidos en el contrato, pero eventualmente pueden establecerse condiciones resolutorias, condiciones suspensivas, plazos que hay que respetar, que hay que cumplir, términos que las partes deben hacer valer o hacer respetar, o situaciones como cláusulas revocatorias que permiten a una de las partes que ante el incumplimiento de la otra en alguno de los diferentes pactos del contrato pueda dar por terminado lo pueda dar por terminado. Y entonces se produce en ese momento una ineficacia, no una invalidez, porque el negocio es válido, surge válidamente a la vida jurídica, pero se presenta en el transcurso una ineficacia de ese negocio jurídico. Y tenemos acá, podemos encontrarnos conceptos como la rescisión o la resolución del convenio, del contrato, por ocurrir o por presentarse alguna de las situaciones establecidas, bien sea en el contrato o bien sea condiciones establecidas en la ley.
y que provocan, repito, la ineficacia de aquel negocio jurídico. Y es por ello que tenemos que tener mucho cuidado de no confundir los conceptos nulo e ineficaz. Son conceptos diferentes. La nulidad, que puede ser absoluta o bien puede ser relativa, pero al final es nulidad. La distinción va a ser en la posibilidad de convalidarla o no, según se refiera a elementos esenciales del negocio jurídico o no, pero al final es nulidad, distinto de la ineficacia, que no hay una nulidad, sino que puede existir una conclusión, una terminación anticipada, si se quiere, del negocio jurídico por el cumplimiento de alguna de las condiciones o situaciones que están establecidas o en el contrato o en la normativa, en el código, en los diferentes códigos, Código Civil, Código de Comercio. Por ejemplo, citar algunos artículos del Código Civil que nos hablan del tema: el 563, el 817, el 836, el 935, el 990, 997, el 1064, 1380, 1381, que nos establece diversas situaciones en donde podemos hablar de ineficacia. Por citar un ejemplo, el 1380, el Código Civil dice que puede rescindirse la transacción cuando se hace en razón de un título nulo. Bueno, si se descubre posteriormente a que el contrato se forma, el contrato en este caso de transacción se forma, si se descubre que esa transacción, ese acuerdo se hizo en razón de un título nulo, existe la posibilidad de rescindir, es decir, de dar por terminado aquel contrato. Bueno, ese es un ejemplo de una causa de ineficacia de aquel negocio jurídico, de aquel contrato. El artículo 1064 dice: la venta hecha por uno de los copropietarios de la totalidad de la cosa indivisa, como perteneciéndole por entero, es válida en cuanto a la parte del vendedor, mas si el comprador ignoraba el vicio de la venta, podrá rescindirla. Es decir, el negocio es válido, pero hay una situación que eventualmente podría tornar en ineficaz aquel negocio jurídico. Caso contrario, por ejemplo, en el tema de la venta de cosa ajena. En la venta de cosa ajena, cuando se establece que es absolutamente nula. En ese caso, habría un tema de invalidez y no de ineficacia. Pero si la venta de cosa ajena puede llegar a convalidarse, sería ineficacia y no invalidez. El artículo 1061 nos habla de este tema. La venta de cosa ajena es absolutamente nula, absolutamente nula. Es decir, hay un vicio en su fundamento, un vicio congénito que provoca una invalidez de la venta en ese caso. Pero en el derecho mercantil, en el Código de Comercio, se establece que la venta de cosa ajena es válida siempre que el comprador ignore el vicio. Es decir, ignore que es ajena. Entonces allí no estaríamos ante una situación de invalidez, sino de ineficacia, en el tanto se cumpla la premisa que el Código de Comercio establece. Entonces, en ese caso, estaríamos ante una situación de ineficacia del negocio jurídico, es decir, por una situación sobrevenida durante la ejecución y que torna en ineficaz aquel contrato. Por hoy esto es todo. Muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya gustado y que les sirva lo que hemos conversado. Les invito a que, aprovechando, a que si quieren, si a bien lo tienen, se suscriban para que podamos seguir compartiendo este tipo de material y podamos seguir aprendiendo entre todos. Muchas gracias, nos vemos.